Sí. Hola. Hola, pa. Hola, pa. Hola, Esteban. Aquí estoy. Amigo. Bueno, nos vamos poniendo esto aquí en orden. Vamos a ir comenzando en esta mañana. Muy feliz día a todos los papás, ¿no? Muy feliz día, querido papá, en esta mañana. A ver si podemos poner esto bien en orden. Ahí. A ver si lo puedo. Oh, está haciendo mucho ruido esto. Ahí, a ver ahí si sale mejor. Hola. Aquí estoy. Bueno, gracias con mami, ¿verdad? Pues, Hola. ¿Puedo escuchar? gracias con mami. A ver la otra. No es lo mismo. Bueno, ve con mami. Bueno, muy feliz día a todos los papás en esta mañana. Qué lindo poder compartir esta mañana, poder estar juntos. Y también hoy tuvimos un inconveniente técnico, ¿no? Así que de todas maneras queremos compartir juntos de manera especial en este día del Padre, ¿no? En este día de donde Dios nos está regalando esta oportunidad de compartir juntos también así la palabra del Señor, ¿no? Quiero bendecir a todos los papás, a todos aquellos que nos están mirando en esta mañana, compartiendo juntos así también el mensaje de Dios para tu vida en esta mañana, ¿no? Si querés mandar tu saludo, podés mandarnos entonces, podés mandarnos en esta mañana tu mensaje, el saludo hacia los papás. Hemos estado compartiendo justamente un video que los niños nos mandaron, los niños nos estuvieron
enviando justamente un saludo para los papás allí a través de YouTube. Lo vas a poder estar viendo a través de la página en Facebook. También vamos a estar compartiéndolo. Un saludo especial para todos los papás, los niños también de la escuela bíblica, tanto aquí de Bobril, de allí del Solar, de Santa Elena, de Avigdor. Nos han estado enviando justamente saludos para cada uno de los papás, y queremos así compartirlo junto con vos, ¿no? Sabiendo de que Dios tiene un propósito, Dios tiene bendición para cada uno de nosotros al buscar justamente de su palabra, de su presencia para cada uno de nosotros. Esta oportunidad donde queremos también buscar de la palabra de Dios, acercándonos delante del Señor, sabiendo de que Dios a través de su palabra nos bendice, a través de su palabra trae realmente un nuevo propósito, ¿no? Un nuevo despertar también en cada uno de nuestros corazones. Qué lindo poder compartir juntos a través de estos medios, a través del Facebook en el día de hoy, por el hecho de que teníamos un inconveniente, ¿no es cierto?, a través de poder hacerlo a través de YouTube. Pero de todas maneras está saliendo también a través de la radio online que estamos compartiendo entonces la palabra del Señor. En esta mañana quiero compartir justamente allí 10 consejos que tenemos para nosotros como padres, ¿no? 10 consejos que encontramos a través de la palabra de Dios y que son importantes tenerlos en cuenta, ¿no? Siempre que escuchamos, ¿no?, a veces de padres en el mundo hoy, cuánto hace falta poder ser realmente de ejemplo en nuestro tiempo, también de la palabra, ser ejemplo a nuestra familia, ser ejemplo a nuestros seres queridos, ser ejemplo también a nuestros vecinos, también en el tiempo de hoy. Así que quiero compartirte también en esta mañana un mensaje de Dios, un mensaje de fe para tu vida en esta mañana tan especial, ¿no? En este Día del Padre, ¿no? Quiero saludar a todos los papás una vez más, como ya lo he estado haciendo en esta mañana, saludarte, decirte que Dios tiene un plan, un propósito para tu vida a través del mensaje, a través de el lugar que ocupas en tu familia, ¿no? Dios quiere llevar a cabo su voluntad, sus propósitos también en cada uno de nuestros hogares. Así que quiero saludarte y también compartirte en esta mañana, ¿no? Qué bueno saber qué es lo que Dios, ¿no?, desea de nosotros como padres, qué es lo que Dios anhela para nuestra vida como padres. ¿No? Y en primer lugar, ¿no?, donde podamos ser ejemplos, ¿no?, ejemplos a nuestros hijos. Alguien dijo que los hijos no escuchan tanto el consejo que un padre pueda darles, sino que ven el ejemplo que un padre le da, ¿no? Lo que hace un hijo es imitar el ejemplo justamente que el padre le da, no tanto los consejos que el padre pueda darle. Muchas veces nos sentimos tentados, ¿no es cierto?, a hablar a nuestros hijos, a aconsejar a nuestros hijos qué es lo que ellos tienen que hacer, cómo hacerlo, pero antes que ellos imitar o hacer caso al consejo que uno pueda darle, antes que nada ven el ejemplo, ¿no?, que nosotros como padres podamos darle. Eso es lo que mayormente van a imitar nuestros hijos, ¿no? Por eso, sé ejemplo de integridad hacia tus hijos. Sé ejemplo de amor, ejemplo de integridad, ejemplo de fe en tu propia casa. Porque eso es lo que ellos van a imitar. Eso es lo que ellos van a hacer posteriormente en nuestra casa. Edifica a tus hijos con tus palabras. Muchas veces cuando cometen errores o se equivocan, ¿no?, generalmente hemos visto tal vez ejemplos de padres que en vez de ayudarles, animarlos, lo que hacen es insultarlos, hablarles cosas terribles a los hijos, maldecirlos, ¿no es cierto?, por lo que ellos hacen o los errores que han cometido, en vez de animarlos, en vez de ayudarles a crecer,
¿no? Eso no significa que uno no tiene que ser firme y tiene que aprender a corregirlos, ¿no es cierto?, en ciertas ocasiones, sino que debemos aprender justamente a tratarlos, a edificarlos en nuestras palabras, a animarlos con nuestras palabras. No solamente lo expresamos, ¿no es cierto?, a través de nuestras acciones, también a través de nuestras palabras. Las palabras crean afirmación en la personalidad de los hijos. Es importante que podamos impartirles, compartir palabras de bendición de acuerdo a la edad que cada uno de ellos tenga. No es que uno va a decirle, va a exigirle cuando son niños cosas o tareas que tienen que ser cuando ya sea más grande, sino de acuerdo a la edad que tenga, también dar palabra de ánimo, palabra de aliento, entonces así también a los hijos. En este día donde queremos compartir un mensaje de fe también, instruye a tus hijos, ¿no? Dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Provee alimento, cuidado, protección también para los hijos, disciplinarnos cuando sea necesario, ser diligente en conocer justamente el estado emocional, espiritual de los hijos. Selecciona y aconseja en cuanto a la elección de las amistades, ¿no es cierto?, que deben elegir, deben hacer también los hijos. Y sobre todo, ora por ellos, ora cada día por tus hijos, ora diariamente también por tus hijos, porque ellos crecerán en la fe, conocerán más del Señor, conocerán más de la palabra, y justamente Dios es el que los bendecirá, Dios es el que traerá satisfacción. Justamente cuando los hijos crezcan y sean hombres y mujeres de bien, no hay mayor felicidad, no hay mayor realmente satisfacción que verlos crecidos, caminando en la fe, caminando justamente en el Señor, caminando cada día a través del mensaje, la palabra del Señor. Vamos a compartir en esta mañana una palabra. Quiero, si tenés tu Biblia, que puedas buscarlo justamente en Lucas capítulo 8, donde encontramos el ejemplo de un padre, el ejemplo que podemos ver, o las características paternales que un padre necesita tener el día de hoy, ¿no? Hoy vivimos en un tiempo donde la figura paternal es realmente indispensable, ¿no? La figura paternal en el tiempo que vivimos es necesaria, es indispensable. Muchos de ustedes seguramente recordarán a años atrás a sus abuelos, recordarán tal vez a las personas mayores cuando nuestros abuelos reunían a toda la familia y nadie se atrevía a hablarle mal al abuelo, ¿no es cierto? Nadie se atrevía tal vez a contradecirlo. Lo que el abuelo decía, ¿no?, palabras santas, ¿no? De esa manera se refería muchas veces a las personas mayores. Pero cuando en estos últimos años, ¿no es cierto?, la figura paternal se ha visto tal vez menoscabada, tal vez por diferentes circunstancias, ¿no? Se ha visto el ejemplo paternal, el ejemplo de un padre, la figura paternal se ha visto hoy, ¿no es cierto?, menoscabada. Muchas de las crisis de las familias que hoy justamente la atraviesan son producto de hogares donde no existe la figura paternal o la autoridad paternal dentro de la casa, dentro del hogar. La cultura, ¿no es cierto?, donde hoy en nuestra cultura hay padres ausentes, donde los padres generalmente no se dan, ¿no es cierto?, por entendido, o no realizan la figura, la tarea que les corresponde, ¿no? Hablo a nivel general en el mundo, la sociedad en la cual vivimos hoy. Por eso encontramos en la Biblia ejemplos de hombres y mujeres, y principalmente ejemplos de padres, en este caso, padres que realmente fueron figuras dentro de su familia, figuras que fueron respetadas, honradas, ¿no?, dentro de su familia, y gracias a esa figura paternal dentro de los hogares, dentro de esas familias, es donde encontraron bendición también en su casa.
Uno de los ejemplos que quisiera compartir en esta mañana encontramos en Lucas capítulo 8, donde justamente el versículo 40 en adelante nos relata la historia justamente de Jairo, ¿no? La historia de Jairo, que él es quien encontramos en este texto, en este pasaje. Este hombre, que era alguien importante dentro de su sociedad, era alguien que amaba a Dios, que buscaba a Dios, alguien que conocía las Escrituras y que realmente alguien que realmente conocía de la palabra de Dios, y en una situación donde estaba justamente necesitado, ¿no? Estaba realmente buscando de la palabra alguien que lo solucionara, lo ayudara en la situación que enfrentaba, alguien que estaba necesitado en una situación desesperante. Pero vemos en este hombre características que realmente hoy nosotros debemos imitar en nuestra vida, debemos buscar en nuestra vida hoy, ¿no? Que estas características paternales que son necesarias en este tiempo, son necesarias en el tiempo que estamos viviendo, ¿no? Y que podamos conocer, buscar cada día también así de la palabra de Dios, y principalmente para nosotros como padres, donde busquemos así el ejemplo de Dios, el ejemplo a través de la Escritura para cada uno de nosotros en esta oportunidad. Y quiero que podamos compartirla juntos, ¿no? Así donde Dios pueda bendecirnos a través de su palabra, para que también nosotros como padres podamos imitarlas, podamos tenerlas presentes y podamos justamente buscarlas, ¿no? Diariamente en nuestra vida. Allí dice la palabra de Dios que Jesús venía y había llegado, ¿no es cierto?, a la ciudad, y que lo había recibido una gran multitud con gozo porque todos realmente lo esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única de 12 años que se estaba muriendo, y mientras él iba, la multitud lo oprimía. Vemos en este hombre necesitado, angustiado por una necesidad justamente que estaba atravesando, una necesidad que realmente lo hacía buscar ayuda en Dios, ¿no? Seguramente si muchos están viendo en estos días la serie Jesús en Telefe, ¿no? La imagen del Jairo allí, ¿no? Es una imagen de un hombre que tal vez indiferente y totalmente contrario, que no quería ver a Jesús. Es la imagen que se muestra justamente en esta novela, en esta serie que está pasando Telefe por las noches en la semana, una serie nueva que ha comenzado, ¿no es cierto?, en el mes de mayo, y se muestra un Jairo realmente reacio a querer conocer a Jesús o querer tener una relación con Jesús, todo lo contrario, buscando a Jesús, buscando hacer caer o tratando de buscar algún error justamente en Jesús, y una vida totalmente fuera de ejemplo, ¿no es cierto? Ese es el Jairo que se presenta en esta serie allí en Telefe en estos días. Pero no quiero ponerme a buscar justamente si es verdad o no lo que allí menciona la Escritura. La Biblia no dice que Jairo tenía esas características, solamente es una serie, una novela, ¿no es cierto? Y por allí, bueno, es una manera en la cual podemos conocer más acerca de Jesús, pero obviamente fue creada para entretener o para crear o captar la atención, ¿no es cierto?, del público en ese sentido. Y no quiero centrarme en esto, sino en lo que la Biblia nos dice, ¿no? Lo que la Biblia expresa a través de esta palabra, ¿no? Lo que encontramos en la Escritura acerca de este hombre llamado Jairo. Jairo, que una de las cosas que vemos allí, que era alguien que tenía conciencia de familia, ¿no? Conciencia de familia. Y es lo que hoy necesitamos también
en nuestros padres hoy, ¿no? De nosotros como padres, ser conscientes de nuestra familia. A veces estamos ocupados en el trabajo, estamos ocupados en las responsabilidades, en tantas cosas que debemos cumplir, debemos llegar a tiempo, debemos tal vez llegar a término en ciertas cosas, en nuestro trabajo, en nuestras actividades, y a veces queda de lado allí nuestra familia. Por eso debemos tener conciencia de nuestra familia en este tiempo, saber de que la familia es la prioridad y debe ser nuestra prioridad en este tiempo también. Jairo tenía esa prioridad a raíz de la necesidad que él estaba padeciendo, ¿no? La necesidad en su familia, ¿no? Es decir, que nuestra familia, o tener conciencia de nuestra familia, es decir, que la familia es nuestra prioridad. Jairo era el principal de la sinagoga, ¿no? Y como tal tenía a su cargo la administración de la sinagoga, ¿no? Que todo en la sinagoga realmente se realizara de la mejor manera, tener las cosas en orden, tener todo en el lugar indicado. Era también el que presidía la junta de ancianos y consejeros dentro de la sinagoga y dentro de la ciudad justamente, ¿no? Que eran los que decidían, aconsejaban muchas veces situaciones difíciles, problemas que se presentaban. Jairo era el que presidía estas reuniones importantes dentro de la ciudad, dentro de la sinagoga. También era responsable del buen funcionamiento de todo lo que correspondía a las tareas de la sinagoga, donde allí se enseñaba la escritura, donde se transmitía justamente el mensaje a las generaciones siguientes. Generalmente se transmitía en aquel tiempo, ¿no es cierto?, a los varones, a los hombres, ¿no?, dado que era una cultura donde el hombre tenía predominancia en aquella época, y donde ellos obviamente posteriormente tenían que transmitirles a la familia la palabra de Dios, ¿no? Dado que así había sido instruido por Moisés, que Dios les había dicho a los padres que aprendieran, que la palabra de Dios estuviera en su corazón y después repetirlas hacia los hijos. Así que Jairo era alguien que respetado dentro de su sociedad, dentro del ámbito en el cual él se movía. Era el responsable de la dirección del servicio dentro de la sinagoga, de las asignaciones, designar justamente las obligaciones que cada persona tendría, cada persona debía cumplir dentro de la sinagoga, y hasta el mantenimiento del orden dentro de la sinagoga. Estas tareas tenía Jairo, por lo cual podemos pensar de que realmente estaba ocupado, ¿no?, en todas estas cosas, estaba realmente donde tenía que pensar, debía reflexionar, donde muchas de estas cosas justamente eran necesarios para que Jairo tuviera todo en orden. Así que era un hombre muy ocupado, pero eso no lo llevó, ¿no es cierto?, a descuidar su familia. Encontramos justamente a este hombre buscando a Jesús. Vemos a este hombre que era alguien que buscaba a Jesús, no por una situación tal vez concerniente a su trabajo o al hecho de que era principal de la sinagoga. Lo vemos a este hombre, ¿no?, buscando a Jesús, ¿no?, por una situación familiar, por una necesidad familiar, no por algo que él tal vez quería preguntarle a Jesús, quería saber acerca de Jesús, sino que lo vemos buscando al Señor por una necesidad familiar. Eso es lo que nos habla de la conciencia que tenía este hombre, de que su familia era prioridad, ¿no? Ante cualquier otra situación, él iba a dejar su trabajo para buscar justamente a Jesús y buscar justamente sanidad y la ayuda en la que estaba necesitando por su hija enferma, ¿no? Su única hija estaba enferma, esa era la necesidad que estaba atravesando, y esa era la prioridad para él en ese momento. Eso era lo que él buscaba, una salida, una solución para su hija. Muchos hoy en día a veces no son conscientes de las enfermedades, no físicas, que a veces en la familia, ¿no?, invaden o que se contagia dentro de la familia.
¿no? Enfermedades sociales, espirituales, emocionales, que a veces llegan a impactar en nuestra familia, en nuestros hogares. El desánimo, muchas veces el ser negativos, el solo criticar dentro de nuestra casa. Estamos reunidos en la mesa, criticamos a fulano, a fulana, y nuestros hijos empiezan a escuchar eso, empiezan a adquirir, a recibir eso en sus corazones, y comienzan luego a hacer lo mismo, ¿no? Por eso decía que los hijos no van a escuchar tanto el consejo de nosotros como padres, sino que lo que van a ver es el ejemplo de nosotros como padres, y es lo que van a empezar a imitar, no tanto los consejos que podamos darle, y seguramente a muchos padres les habrá sucedido, que habrán aconsejado a sus hijos, le habrán dicho una y otra vez a sus hijos, tal vez también lo han hecho a través del ejemplo, ¿no es cierto?, pero ese consejo como que a veces se deja de lado. Y luego voy a compartir algo acerca de las diferentes edades y cómo uno piensa de acuerdo a las diferentes edades. Jairo era una persona con conciencia, sabiendo que su familia era la prioridad. En ese momento, esa era su prioridad, la necesidad que su hija justamente estaba atravesando. Prestemos atención en nuestra casa, en nuestros hogares, qué enfermedades hoy nuestras familias están atravesando. Qué enfermedades emocionales, espirituales nuestra familia hoy está atravesando. La falta de afecto, la falta de cariño, la falta de tal vez respeto dentro de nuestra casa. Es una enfermedad, falta de respeto. Tal vez no puede ser una enfermedad física, tal vez como uno pensaría que uno, bueno, va al médico y busca que el médico, ¿no es cierto?, lo ayude en esa necesidad. Pero estas otras enfermedades que no son físicas, sino del corazón, del alma, del espíritu, ¿no?, donde debemos buscar al Señor, como lo hizo Jairo. Y estas enfermedades que causan justamente la destrucción de los hogares, de la familia, que traen destrucción a nuestra casa. Y debemos estar atentos a estas cosas. Hay muchos que están tal vez tan ocupados en sus trabajos, en sus tareas, que pierden esa conciencia de lo importante que es la familia. Tal vez estamos tan preocupados, tal vez hoy por lo material, la economía, las noticias a nuestro alrededor, y no nos damos cuenta, ¿no?, de lo importante que es dedicar este tiempo también en familia. El libro de Cantares, capítulo 1, el verso 6, dice: me puse a cuidar otras viñas y la mía no cuidé. ¿A cuántos les sucede así hoy, ¿no?, en el mundo en el que vivimos, la sociedad que vivimos? Personas que se ocupan tanto de cuidar las cosas de otros, cuando alguien trabaja, ¿no es cierto?, es empleado, se ocupa de cuidar las cosas de su patrón, tanto de cuidar las cosas de los demás, ¿no?, que se olvida de cuidar su propia casa, su propia vida, se olvida de cuidar su propia familia. Ayuda a otros, trata de ayudar a otros como sea, pero a veces se olvida de lo más importante, que es su propia vida, su propia casa, la cual debemos cuidar. También no solo vemos en Jairo una persona con conciencia de la familia, donde la familia era su prioridad, donde la familia era lo más importante para él, sino que también vemos a un padre que sabe a dónde ir en los momentos de crisis, cuando las familias atraviesan por dificultades. Él supo a dónde ir en el momento indicado, cuando estaba atravesando un problema, una necesidad allí en su vida. Él supo a dónde ir. No fue al curandero como harían otros, no fue a consultar a un brujo, ¿no?, a un adivinador, a ver qué era lo que le decía el curandero, la curandera, a ver qué es lo que le decía. No fue a consultar al horóscopo, ¿no?, que muchas personas dicen, a ver qué dice el horóscopo para mi familia en esta semana, en este día. No fue a consultar a alguien, ¿no es cierto?, alguien que no tenía realmente el consejo apropiado, a una persona que no sea capaz de darle el consejo, sino que supo ir en el momento difícil, supo ir a la persona indicada.
Los padres hoy, ¿no? Nosotros como padres hoy atravesamos por innumerables problemas, ¿no? Innumerables situaciones. Y debemos recordar a quién debemos ir, justamente como hijos de Dios. Supo que Jesucristo era la fuente correcta para él. Jairo supo que la persona donde debía ir era justamente a Jesús, no a otra persona. No buscar otros consejos, ¿no? Otros consejeros que lo iban a llevar por un mal camino. A veces hay personas que buscan el consejo de personas que no han sido ejemplo, ¿no? Que un padre que tal vez busca consejo en otro padre que está que los hijos ya no lo ven más porque está peleado con los hijos, que no se puede ver. Buscan consejo en una familia que está destruida, buscan consejo en personas tal vez donde no han sido de ejemplo, ¿no es cierto? Y es un problema eso. Debemos buscar consejo en las personas correctas. Y justamente el consejo lo encontramos en Dios. El buen consejo para nuestra vida lo encontramos a través de la palabra de Dios. Jairo supo ir a la persona indicada, a la persona correcta. Jairo supo ir acercándose a Jesús de la manera correcta. No fue a Jesús mostrándole sus títulos, quién era él, que era el principal de la sinagoga, que era alguien importante, y bueno, que Jesús tenía la obligación de atenderlo, ¿no? De ponerle una alfombra para que él así lo pudiera recibir. No, sino que dice la palabra de Dios que Jairo se postró a los pies de Jesús. Se postró a los pies del Señor. Jairo supo ir de la manera correcta. No solo que supo encontrar a la persona correcta, que fue Jesucristo, sino que se acercó ante él, ¿no? De la manera correcta, en humildad, acercándose ante el Señor, entregando su vida al Señor, entregando su corazón al Señor, no diciéndole, bueno, tenés que responderme porque tengo este cargo, soy una persona importante, tenés que prestarme atención a lo que estoy haciendo, sino Jairo lo único que hizo fue arrodillarse ante Jesús, en humildad. Muchas veces el orgullo nos impide acercarnos a Dios. El orgullo en nuestro corazón, decimos, bueno, yo no voy a dar el brazo a torcer, nos ponemos rígidos, firmes, tiene que ser el otro el que dé el primer paso, ¿no? Cuando tenemos que acercarnos en humildad delante de Dios. Debemos acercarnos con un corazón sincero delante de Dios. Se postró a los pies de Jesús. Y también lo que hizo Jairo es pedir de la manera correcta. Dice la palabra de Dios que allí le rogó a Jesús. No es que dice, bueno, si por favor, tal vez tener un tiempito, no. Le rogó a Jesús. Me imagino que cualquiera de nosotros como padres, cuando uno de nuestros hijos atraviesa por una necesidad, ¿no? ¿Cuánto no hacen hasta casi lo imposible para encontrar una salida, una ayuda entonces para sus hijos? Para buscar una salida, una solución. Cuando un hijo está enfermo, uno trata de hacer todo lo posible para que ellos encuentren justamente la sanidad. Y así Jairo, ¿no? Le rogó a Jesús, por favor, ayuda a mi hijo. ¿Qué piensa un hijo de su padre? Y es interesante pensar que de acuerdo a la edad que uno tiene, uno va cambiando la forma de pensar hacia nuestro padre, ¿no? De acuerdo a cómo haya sido la relación que tuvimos con nuestro padre o que tenemos con nuestro padre, muchas veces va a afectar nuestra relación con Dios. Y alguien escribió una vez, ¿no? La manera que diferente cómo uno piensa depende de la edad que uno tiene. Cómo uno piensa hacia su padre, ¿no? De acuerdo a la edad que tiene, ¿no? Cuando uno tiene 4 años de edad, uno dice, mi papi puede hacer todo, ¿no? Es un superhéroe, ¿no? Es alguien que hace todo. Es el que sale a trabajar, el que realiza los arreglos en la casa, el que tal vez hace algo nuevo en la casa, arregla las cosas que se rompen, ¿no? Y el niño de 4 años, cuando se le rompe un juguete y el papá simplemente lo pega, no, el niño de 4 años dice, mi papi sabe hacer todo, puede hacer todo.
A los 5 años uno dice, mi papi lo sabe todo. El niño empieza a ir al jardín a esa edad. Entonces ya empieza a compartir, ¿no?, los conocimientos, ¿no? Y el padre, y así piensa un niño de 5 años. A los 6 años dice, mi papi es más sabio, ¿no?, que todos los demás, ¿no? Cuando ya van a primer grado, ¿no?, mi papá es el mejor de todos, ¿no? Y es mejor que el tuyo, dicen los chicos en la escuela, ¿no? Mi papá es mejor que el tuyo, empiezan a hacer las comparaciones. A los 8 años dice, creo que tal vez mi papá no sabe exactamente todo, ¿no? Ya cuando van tal vez a segundo grado, tercer grado, depende cuando cumplen los años, ¿no es cierto? Ya empiezan a darse cuenta de que todo no lo sabe. Después, a los 10 años, dice, en la antigüedad mi papá estaba creciendo, ¿no? Y cuando mi papá estaba creciendo, las cosas así eran diferentes, ¿no? Allí en esa época eran diferentes, y hoy realmente sucede así. A los 13 dice, bueno, naturalmente papá no sabe nada de eso. Ya cuando entran en el secundario y empiezan a resolver problemas matemáticos y empiezan a investigar acerca de la ciencia y quieren preguntar a veces al papá, ¿no? Y dice, no, parece que no sabe nada de esto. Es demasiado mayor como para que se acuerde de su niñez, ¿no? Dice un chico en su adolescencia. Luego empieza a decir a los 15, no le hagas caso a mi papá, ¿no? Está chapado a la antigua, ¿no? Es anticuado mi papá. A los 15 años, a los 17 años, dice, a veces me pregunto cómo pudo mi papá salir adelante con lo poco que entiende de las cosas. A la edad de la adolescencia, la juventud, no empieza casi comparación hacia sus padres, ¿no? Y empieza esa etapa de rebeldía. A los 21, mi papá, Dios mío, pobre, está totalmente despiadado, no es de esta época, no es anticuado. A los 25, creo que mi papá sabe algo, ¿no? Y es lógico que él ha vivido tanto tiempo, tiene más experiencia. A los 30, tal vez debiera consultar a mi padre para ver qué piensa él. Después de todo, él ha tenido mucha experiencia. Cuando uno empieza a crecer, empieza a tomar responsabilidades, alguno que forma una familia, entonces el pensamiento hacia su padre comienza a cambiar, porque sabe las responsabilidades que son, ¿no es cierto? Sabe acerca de las responsabilidades, tiene que salir a luchar, a valerse por sí mismo y cosas que su padre ya ha atravesado. A los 40, no voy a hacer nada antes de consultar a mi padre. Y a los 50, me pregunto qué habría cómo habría manejado esto mi padre, porque ya a esa edad, ¿no?, en muchos casos ya el padre tal vez o ha partido o todavía, ¿no es cierto?, sigue, pero que puede escuchar un consejo, ¿no? Mi padre era tan sabio y tuvo todo el mundo, ¿no?, como experiencia. A los 55 daría cualquier cosa porque mi padre estuviera con nosotros ahora para poder hablar de esto con él, ¿no? Lástima que no comprendía a tiempo lo sabio que era. Hubiera podido aprender tanto de él. ¿Cómo uno cambia de acuerdo a la edad? ¿No es cierto? De acuerdo a la edad que tiene, el concepto que tiene de su padre. Por eso siempre es importante saber escuchar a nuestros padres, saber escuchar la palabra, el ejemplo y el consejo que ellos nos dan diariamente. Jairo, volviendo allí al texto que justamente meditábamos y tenemos en esta mañana, este ejemplo donde Jairo pudo ir justamente a otros lugares por su situación económica, su condición económica, su posición social, por el prestigio que él tenía. Él podría haber consultado a muchas otras personas antes que Jesús, pero sin embargo él fue a quien tenía el consejo apropiado, ¿no? Las cosas que él podía hacer, podría habérselo permitido ir a otros lugares o buscar el consejo de otras personas, pero él fue ante todo a Jesús, fue
delante del Señor. Busquemos y nosotros no solo tengamos conciencia de nuestra familia, sea nuestra familia nuestra prioridad en este tiempo, sino que ante las dificultades, ante las crisis, vayamos al lugar correcto, a la persona correcta, que es justamente Jesucristo, que es nuestro Señor y nos da la palabra adecuada. Y también vemos en este hombre, en Jairo, ¿no?, donde allí dice la palabra de Dios, al ser un padre, no solamente buscó a Jesús para que allí pudiera ayudarle la necesidad que tenía, ¿no? Cuando allí están reunidos, él está delante de Jesús, postrado delante del Señor, alguien viene y le da la noticia que ningún padre quiere escuchar, ¿no? La noticia de que su hijo ha muerto, ¿no? Esa noticia, aún en el mundo hoy, no sabemos cómo llamarlo a eso, ¿no? Quien ha atravesado por una situación similar sabe lo que Jairo atravesó en ese momento. Le dijo, no molestes más al maestro, ¿no? Tu hija ha muerto. Esa noticia es la que él quería evitar. Y él trató de buscar por todos los medios, ¿no?, encontrar la salida a lo que estaba atravesando su hija. Estaba atravesando justamente su familia, en esa necesidad, en esa situación difícil. Y por ello fue a Jesús. Pero en ese instante que escucha esa noticia, no molestes más al maestro porque tu hija ha muerto. Simplemente Jesús le dice, no temas, cree solamente. Así que no solo Jesús escuchó o estuvo atento a lo que Jairo necesitaba, sino que lo que hizo Jairo es tratar, y por todos los medios posibles, es de llevar a Jesús a su casa. Y así lo dice la Escritura, ¿no?, donde entonces comenzaron a ir justamente hacia la casa de Jairo, ¿no? No molestes más al maestro, dice el versículo 49 que mencionaba recién. Oyendo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él les dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Donde no solo Jairo fue a Jesús para encontrarse con él y buscar su ayuda, sino esta actitud que vemos de llevar a Jesús a su casa. Llevar a Jesús a su casa. Y es lo que hoy también nosotros tenemos que hacer como padres, traer a Jesús a nuestra casa, traer a Jesús a nuestro hogar. Jairo, siendo un hombre tan importante, lo hizo. No le importó lo que pensaran de él, no le importó lo que otros opinaran de él. Tal vez muchos padres llevan otras cosas a su casa. Bueno, llevan el dinero a su casa, ¿no?, la provisión, que uno se preocupa por las cosas materiales para que la familia tenga todo lo necesario. Y así tiene que ser, esa es nuestra responsabilidad como padres. Otros llevan diversiones a su casa, diversiones o pasatiempos que solamente causan dolor y causan problemas dentro de la casa, dentro de la familia. Se ocupan de tantas diversiones que se olvidan de lo más importante, que es justamente buscar la palabra de Dios. Otros llevan vicios a su casa, llevan el alcohol, el cigarrillo, ni hablar de otras clases de vicios, ¿no es cierto?, dentro de su casa. Otros llevan violencia a su casa, tal vez porque tuvieron un mal día en el trabajo, después se desquitan con su familia, se desquitan con la esposa, se desquitan con los hijos, el maltrato dentro de su propia casa. Hablo de manera general en la sociedad, la que hoy nos toca vivir, vemos estas cosas, que muchas familias atraviesan por estas situaciones de crisis, de dificultades. ¿Y cuántos padres a veces llevan hasta infidelidad dentro de su casa? En vez de ser de ejemplo de fidelidad en el matrimonio, llevan todo lo contrario, lo que causa más y mayores problemas dentro de la familia. Las fracturas de las familias, las divisiones
separaciones en la familia, que ocurre en el mundo hoy, que sucede estas cosas en el mundo hoy. Por eso es importante que podamos buscar al Señor y que llevemos a Jesús a nuestra casa, porque Él es el que trae la salida a cada situación que enfrentamos. Él es el que trae la solución a los problemas, a los conflictos que muchas veces hay en nuestra propia casa, que enfrentamos en nuestra propia casa. Y que estas situaciones a veces no sabemos hacia dónde ir, y en vez de buscar la salida en Dios, en buscar la palabra de Dios, el consejo que necesitamos, buscan otra salida, ¿no? Buscar a otra persona, buscar la infidelidad, los vicios, la violencia, el maltrato, que lo único que trae es más problemas dentro del hogar, dentro de la casa. Y hablo, ¿no es cierto?, no solo a los padres en esta mañana, no solo a ti como varón, sino a ti como mujer también, porque la responsabilidad dentro de la casa es de ambos, es nuestra, ¿no? En nuestro matrimonio, nuestra familia, de poder llevar a Jesús a nuestra casa. Es de ambos esta tarea de llevar hoy a Jesús en nuestra casa. ¿Qué estás llevando a tu casa? ¿Qué estás llevando a tu hogar? ¿Qué es lo que tu familia está justamente llenando su corazón? ¿Con qué cosa está llenando su corazón tu familia? Muchas de estas cosas que vivimos en la sociedad hoy no tienen que ver porque, bueno, es más fácil tal vez ir a comprar una botella de vino en vez de hablar personalmente, hablar como personas adultas, maduras, lo que tal vez es buscar la solución. Y muchos prefieren ir buscar una botella de vino y tratar de olvidarse. Otros buscan una diversión, un entretenimiento, en vez de buscar arreglar las situaciones. La violencia, ¿no? Como mencionaba, ¿cuántas familias hoy atraviesan por violencia? Hoy que el maltrato, ¿no es cierto?, hacia la mujer, la violencia de género, la violencia no solo hacia la mujer, hacia los hijos, o la violencia simplemente, ¿no es cierto?, dentro de la casa, el maltrato dentro de la casa. Hoy tenemos que llevar a Jesús dentro de nuestra casa. Debemos llevar a Jesús. Así Jairo, fue esto lo que hizo. Dice en el libro de Reyes, segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 39, dice: hay muerte en esta olla. ¿No? Allí sucedió que estaban preparando comida justamente, y que alguien halló unas hierbas en el monte, dice la palabra de Dios, y las confundió con algo comestible. Así que las puso dentro de la olla. Y cuando estaban cocinando, obviamente el profeta se acercó y dijo: hay muerte dentro de esta olla. No, porque allí había, en vez de poner hierbas que eran aromáticas, que iban a dar sabor a la comida, pusieron hierbas que eran venenosas, que iban a perjudicar a la familia. Ahora, ¿cuántos de nosotros, cuántas familias llevan justamente esta clase de hierbas dentro de su casa? ¿Cuántas personas en el mundo hoy llevan muerte dentro de su propia casa? Jairo se dedicó a llevar a Jesús a su casa. No llevó muerte, sino que llevó vida a su casa. Llevó a Jesucristo, quien dijo: el ladrón no viene sino a robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Eso es lo que vino a hacer Jesucristo, a darnos vida y vida en abundancia. Aunque tuvo tal vez la oportunidad de buscar otras alternativas, sin embargo fue y buscó a Jesús en su casa. Fue a buscar a Jesús y llevarlo justamente a su casa. Una historia de unos indígenas que había comentado días atrás, ¿no? Donde cuando los chicos que están en edad de empezar a cazar, justamente le enseñan a cazar, a sobrevivir, cuando cumplen 13 años, por la noche llevan al muchacho al medio del monte y lo hacen pasar una prueba. En esa prueba consiste en que el muchacho pase toda la noche solo en el monte, ¿no? En plena bosque y monte, donde pueden haber animales que los pueden devorar, se lo pueden comer, ¿no es cierto?, animales salvajes,
Tiene que pasar solo esa noche. En eso consiste la prueba. Y toda la noche escuchando el sonido, tal vez tiene que enfrentarse a sus propios miedos. A la mañana siguiente, cuando llegan los de la tribu justamente para ver cómo está el muchacho, si sobrevivió esa noche, entonces cuando empieza a amanecer, el muchacho ve la imagen allí de una sombra de una persona. Y ahí, cuando en la noche tal vez él no lo veía, a pocos pasos estaba escondido su propio padre, cuidando toda la noche de su hijo. Ahora él no lo sabía. Toda la noche su padre se había quedado, se queda justamente ahí para cuidarlo, para guardarlo de que nada le sucede, pero el muchacho no lo sabe y simplemente tiene que enfrentar sus propios miedos. La mañana siguiente, cuando ve a su padre ahí que está oculto justamente, o ve la figura de su padre, se da cuenta, ¿no es cierto?, de que realmente no iba a sufrir ningún peligro, sino que debía enfrentar sus temores. Ahora Dios, como nuestro Padre, Él está siempre a tu lado para enfrentar las dificultades que atraviesas. Él siempre está a tu lado para que no tengas temor, para que no tengas miedo frente a las pruebas y las luchas que enfrentamos en nuestra vida diaria. Ser padre, o un padre justamente con conciencia de familia, donde la familia sea nuestra prioridad. Ser un padre que buscamos a la persona correcta también en los momentos de crisis. Ser padres que llevamos a Jesús a nuestra casa, donde llevamos a Jesús a nuestro hogar. Pero también ser un padre de fe, como lo tuvo Jairo, ¿no? Dice la Biblia que, como hemos leído allí, ¿no es cierto?, que enfrentó los obstáculos. Había mucha gente que ya estaba al lado de Jesús, oprimiendo al Señor, como hemos leído, ¿no? Una mujer que había tenido flujo de sangre durante 12 años, fue sanada en ese mismo instante. Y todo esto, ¿no es cierto?, Jairo, la hija de Jairo, ¿no?, que escucha el mensaje, la noticia de que su hija había muerto, tiene que enfrentarse a cada una de estas situaciones, pero él siguió adelante, hasta que escuchó y creyó en la palabra de Jesús, que le dijo: no temas, sino cree solamente. Llegó a su casa, llevó a Jesús a su casa, y cuando allí, ¿no es cierto?, estaban en el camino, que le dan la noticia, le dicen a Jairo: no molestes más al maestro, ¿no?, tu hija ha muerto. Y simplemente Jesús le dijo: no, cree solamente, tu hija vivirá. Estas palabras que enfrenta Jairo, el dolor en su corazón por la noticia, tiene que enfrentarse a este obstáculo, ¿no es cierto? ¿Qué voy a hacer ahora? Que ya no había más solución. Cuando la niña vivía, estaba enferma, él todavía tenía una esperanza de encontrar a Jesús y que allí él pudiera sanarla. Pero cuando ahora recibe esta noticia, ¿qué posibilidad de esperanza tenía Jairo? Pero sin embargo Jesús le dice: no temas, cree solamente. Cuando llegan a la casa, ya estaban los parientes, todos en el dolor, en el lamento por la muerte de su hija, la hija de Jairo. Y entonces entra Jesús a la casa, junto con apenas 3 de los discípulos con los cuales siempre tenía más confianza Jesús, ¿no? Y dice que Jesús dijo esto: no llores, porque tu hija no está muerta, sino que duerme. Y se le reían, se burlaban de él, no sabiendo de que la niña realmente estaba enferma, hasta que Jesús le dice: muchacha, levántate. Jairo tenía todo contra todos, ¿no? Estaba todo en contra suya, pero sin embargo llevó a Jesús a su casa, superó cada obstáculo en su vida para llevar a Jesús a su casa. El trabajo como padre estaba hecho, lo demás lo tenía Jesús en sus manos, lo demás le quedaba al Señor en sus manos. Su hija se levantó porque su hija estaba en las manos del Maestro, estaba en las manos del Señor. Nuestras crisis, nuestras luchas, nuestros problemas, ¿no?, tal vez queremos resolverlos a nuestra manera, pero lo mejor que podemos hacer es llevar a Jesús a nuestra casa, llevar al Señor a nuestro hogar, y es allí donde Jesús traerá la solución. Dejar
esas crisis, esos problemas, esas dificultades en las manos de Jesús, en las manos del Maestro, que Él justamente traerá la solución, la salida a cada una de estas situaciones. Seamos padres en este tiempo con conciencia de familia. Te desafío en esta mañana a que puedas ser un padre de fe, que busca a Jesús en los momentos más difíciles, aún contra todo, aún cuando hay dificultades, cuando hay obstáculos, cuando hay problemas, que te acerques a Jesús. Justamente que en Él encontrarás la salida, en Él encontrarás la solución, porque allí justamente, allí es donde Él guiará tus pasos. Seas un padre que lleva a Jesús a tu casa. Tal vez en este tiempo donde no podemos tal vez reunirnos en el templo como lo quisiéramos hacer, qué buena oportunidad, ¿no? Poder reunirnos en familia, sentarnos a la mesa y orar todos juntos en nuestra casa. Tal vez en un momento del día, en la tarde, juntarnos en familia, o en la noche, juntarnos en familia y leer la Biblia juntos. Qué buena oportunidad en este Día del Padre para que te acerques a Jesús y para que lleves a Jesús a tu casa, leyendo tu Biblia, orando en familia, y de allí justamente donde puedas encontrar la fe, la confianza y la salida a las dificultades que enfrenta. Hay una historia, dice, ¿no?, que un chico viajaba en el avión, ¿no? Viajaba en un avión y se había sentado en medio de la gente y estaba solo, no había nadie que lo acompañara, estaba sentado con toda la tranquilidad del mundo. Y le llamó la atención a una mujer que estaba allí cerca, que empezó a ver turbulencia, empezó a ver tormenta. Atravesaron en ese vuelo, ¿no es cierto?, por la noche. Y entonces la mujer le llamó la atención que el chico estaba tranquilo, ¿no? Cuando todo el mundo en medio de la turbulencia se agarraba de la butaca, no tenía temor, miedo, ¿no es cierto?, a las turbulencias que estaba enfrentando el avión, en plena oscuridad, la tormenta de la noche, el niño estaba tranquilo. Entonces la mujer le pregunta al chico: ¿por qué estás tan tranquilo, sin miedo? A lo que el niño le responde: ¿y por qué tengo que tener miedo, ¿no?, si mi papá es el piloto de este avión, ¿no? Qué confianza tenía aquel niño, sabiendo de que su papá era el que conducía, el que pilotaba ese avión en el cual estaba viajando, y no iba a dejar, su padre no iba a dejar que le sucediera nada a ese avión, porque allí estaba su hijo, y lo que iba a hacer todo lo posible, ¿no?, para que el avión saliera de las turbulencias, de la tormenta, y llegar a tierra otra vez, aterrizando en el aeropuerto, porque allí ese era el objetivo de ese padre. El niño simplemente dice: ¿por qué voy a tener miedo si mi papá es el piloto de este avión? Que Dios sea el piloto de tu vida, entonces vas a ir seguro, no vas a tener temor, no vas a tener miedo a lo que enfrentes. Vas a enfrentar tal vez dificultades, ¿no?, inseguridad, tal vez haya temor, desconfianza, tristeza, a veces donde la esperanza se pierde. Pero cuando Jesús es el piloto de tu vida, no hay nada que temer, porque Dios te llevará al mejor lugar. Te invito a orar en esta mañana. Padre Celestial, gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias por poder compartir a través de este medio así de tu palabra. Gracias por cada uno de mis hermanos que han estado, Señor, en esta mañana, en esta transmisión allí compartiendo juntos. Gracias, Señor, por cada uno de los papás conocidos, Señor, cada uno de los mensajes que también he recibido en esta mañana y los mensajes que hemos podido compartir junto con los papás de la iglesia y papás conocidos, Señor, en esta mañana. Quiero rogarte que tú bendigas la vida de cada uno de ellos. Bendiga, Señor, su familia, su hogar, bendiga su trabajo, bendiga, Señor, sus fuerzas, renueve sus fuerzas cada día, cada mañana, para enfrentar los desafíos, las situaciones, Señor, que diariamente
¿no es cierto?, ante los obstáculos, las pruebas, las luchas, que son innumerables, Señor, muchas veces. Pero Dios, tú eres el piloto de nuestra vida y sabemos de que tú nos guiarás por el mejor camino, nos guiarás y nos llevarás a aterrizar tranquilamente, Señor, así nos llevarás a buen puerto. En esta mañana oro por cada papá, para que así también podamos llevar, Señor, nosotros como padres, podamos llevar a Jesús, podamos llevarte, Señor, a nuestros hogares, podamos transmitir a través de nuestro ejemplo, a través de nuestras palabras, Señor, a través de nuestra conducta, poder transmitir, Señor, la fe a nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, a poder llevarte, a transmitir, Señor, que lo que hemos vivido, nuestra experiencia, Señor, en relación contigo, que de la misma manera podamos transmitirle a nuestra familia, que es, Señor, lo más importante para nosotros. Ahora te ruego en manera especial, Señor, por cada hogar, cada familia en esta mañana, que podamos llevar a Jesús a nuestros hogares, podamos llevar a través de tu palabra, Señor, a nuestros hogares, que es quien traerá sanidad, solución, que traerás restauración, Señor, traerás vida y vida en abundancia a nuestra casa. Por eso, Señor, en esta mañana oramos. Te ruego que bendigas a cada uno de los papás que en esta mañana estamos compartiendo. En el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo, querido hermano, hermana, gracias por estar así también del otro lado. Quiero saludar a cada uno de los papás, quiero saludar en manera especial a cada uno de los papás que nos han mandado sus mensajes. Quiero saludarte en este día tan especial. Que Dios te bendiga, bendiga a tu familia, bendiga tu hogar, tu casa, bendiga tu trabajo, bendiga y renueve tus fuerzas cada mañana, porque Dios tiene en su palabra, en su voluntad, ¿no?, que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y lo que Dios hace, siempre lo hace, ¿no?, para fortalecernos, para enriquecer y hacer crecer también nuestra fe. Quiero animarte a que lleves a Jesús a tu casa, cualquiera sea la situación que estés atravesando, que Dios traerá bendición así a tu hogar. Deseo que Dios te bendiga ricamente en esta mañana. Puedes seguirnos a través de nuestras redes, a través de nuestra página en Facebook y Radio Bobril, también a través de nuestra radio online, que allí compartimos el enlace justamente de la radio online en nuestra página en Facebook, y también puedes hacerlo a través de el canal de YouTube Joaquín Rachel, que allí compartimos en el día de hoy también un mensaje especial para todos los papás que los niños han preparado, niños de la escuela bíblica de cada una de las congregaciones han enviado, y hemos preparado un video especialmente para ustedes los papás. Te invito a verlo, a ponerle me gusta, compartilo y así bendecí también a tu familia, a tus seres queridos en esta mañana en manera especial. Que puedas compartir un hermoso día en familia, un hermoso día junto a tus seres queridos en esta mañana tan especial. Feliz día a todos los papás. Gracias por estar del otro lado y por compartir esta mañana juntos. Dios te bendiga ricamente.